Muy bien, estamos acá en una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. Al día de hoy vamos a hablar un poco sobre la estructura vertical de presión y densidad de la atmósfera. Entonces lo que vamos a ver acá son cosas que son perfectamente conocidas por ustedes, pero que les vamos a dar ahora un enfoque particular a el campo que queremos estudiar, que es pues, aplicado a la física de la atmósfera. Entonces, como siempre, vamos a partir ahora de la condición de equilibrio hidrostático, que habíamos dicho en la clase anterior, se puede enunciar a través de esta ecuación. La derivada de la presión respecto de la altura es igual a menos la densidad del aire por la aceleración de la fuerza de gravedad. Entonces nosotros sabemos que como el aire lo podemos analizar perfectamente bien como un gas ideal y por lo tanto aplica el poder utilizar la ecuación de estado. Entonces, esta forma en particular de la ecuación de estado, ustedes recordarán que la preferimos porque en lugar de utilizar el volumen y el número de moles, esta versión que está acá nos da la relación entre presión y densidad. Y acá en física nos es mucho más útil utilizar densidad y presión porque son las variables que nos interesan. Entonces, esta que está acá va a ser la versión de la ecuación de estado que vamos a utilizar prácticamente por todas partes. R, recuerden que tal y como está acá, no es la R general de los gases ideales, sino es una R que va dividido entre el peso molecular de la mezcla de aire que tenemos. Entonces, esto no lo pierdan de vista, aunque no lo estemos reforzando a cada rato, ¿verdad? Esta R lleva una constante adicional para poder usar ρ como la densidad. Entonces, si nosotros hacemos uso de la ecuación de estado y quitamos la densidad de esta parte, podemos dejar todo en términos de la presión. Y eso pues es en parte bueno porque de este lado tenemos la derivada de la presión. Em, el problema es que, como vemos, introducimos también la temperatura. Y a la hora de introducir la temperatura, sabemos, como ya vimos en clases anteriores, que la temperatura no es constante, sino que varía con la altura. Pero de las cantidades, de estas tres cantidades, entre presión y densidad, la temperatura es la que menos varía. Entonces recordemos que la presión y la densidad varían desde un valor máximo que se alcanza pues en la vecindad de la superficie terrestre y decrecen exponencialmente con la altura, o sea, varían desde ese valor hasta cero, ¿no? Ya varios kilómetros arriba de la superficie. Mientras que la temperatura no ese es el caso. Tiene variaciones, pero no van desde un valor hasta cero, sino que la temperatura varía más o menos entre estos valores, ¿no? Entonces recordemos que las variaciones de temperatura son las que, bueno, no las variaciones, perdón, los valores extremos, es decir, los puntos donde es mínimo y es máximo, son lo que denotan las fronteras entre las distintas capas de la atmósfera. Y estas variaciones van más o menos en un intervalo de entre 200 y 280 Kelvin, en un intervalo de altura de 100 kilómetros. Entonces, si nosotros comparamos esta variación de temperatura con lo que varía presión y densidad, pues la variación en temperatura resulta que es mucho menor en comparación. Entonces, muchas veces incluso ni siquiera hay que tomar en cuenta esta variación de temperatura, dependiendo, ¿verdad?, qué es lo que queramos hacer. Y muchas veces es suficiente considerar un valor constante. Entonces, en esos casos vamos a tomar como un valor promedio T sub 0, que va a ser un valor de temperatura de 240 Kelvin. Y esto va a ser para la mayoría de casos lo suficientemente bueno y preciso
para los cálculos que necesitemos hacer, como vamos a ver ahorita a continuación. Entonces vamos a considerar una atmósfera isotérmica, es decir, que la temperatura es constante a lo largo de la coordenada vertical, es decir, toda la atmósfera está a la misma temperatura. Y veamos qué implica eso. Si la temperatura es igual a T sub 0, ¿qué pasa con la condición de equilibrio hidrostático? Nos queda de la siguiente manera. Entonces ahora la derivada de la presión con la altura resulta que es menos la presión, ¿verdad? Y ahora el resto de variables que están acá, que están en rojo, son constantes, ¿no? Porque ya dijimos, no vamos a tomar temperatura constante. Y entonces a esta combinación de estas tres cantidades le vamos a llamar H. Entonces H lo definimos a través de esta relación, de tal manera que entonces la condición de equilibrio hidrostático la podemos escribir simplemente de esta forma. Es decir, la derivada de la presión respecto de la altura es menos la presión sobre esta constante H. Entonces a H le llamamos escala de altura, porque pues nos va a decir qué tan rápido o qué tan lento varía qué tan rápido, qué tan lento varía esta derivada, ¿no? Entonces, esto que está acá, nosotros lo podemos escribir de esta manera y lo que es más es que podemos integrar la ecuación diferencial directamente. Entonces, del lado izquierdo tenemos presión, la integramos desde una presión P sub 0 hasta una presión P. Y del lado derecho tenemos la altura. Entonces, la altura la integramos desde z igual a 0, que es el nivel del mar, diríamos, ¿verdad? Es justamente donde está la superficie, hasta una cierta altura que llamamos z. Entonces, del lado izquierdo, perfectamente sabemos que nos queda un logaritmo, ¿verdad? Evaluado en estos extremos, esto es muy sencillo, ¿verdad? No hay necesidad de hacerlo con todo detalle. Y del lado derecho, pues nos queda esta parte. De acá, pues fácilmente podemos despejar la presión P en términos de Z. Y nos queda esta fórmula que está acá. Entonces, con esta fórmula, pues nosotros tenemos ya una relación directa entre presión y altura, que es lo que al final de cuentas enuncia la condición de equilibrio hidrostático. O de manera equivalente también podemos despejar de esta misma ecuación de acá la variable z y dejarla en términos de la presión. Entonces esto pues lo podemos ver como una relación, una función que asigna para cada valor de presión un valor de altura. Y es por eso, como vamos a ver en clases posteriores, que es fácil cambiar la coordenada z por la coordenada presión y utilizar la presión como si fuera coordenada de altura. Entonces, esta es la ecuación que utilizan, por ejemplo, los altímetros para darnos la altura a la que estamos. Un altímetro básicamente es un barómetro que mide la presión y utiliza una ecuación de estas para estimar la altura. Entonces, H, recordemos que por eso le llamamos es la escala de altura, porque es lo que fija qué tanto, a qué altura estamos dependiendo de la presión. Entonces, por ejemplo, solo para tener una idea de qué valores estamos utilizando, si utilizamos, por ejemplo, una T sub 0 de 250 Kelvin y una H que es 7.31 kilómetros, este numerito pues sale directamente de acá, ¿verdad? Multiplicamos R por la temperatura, lo dividimos dentro de G y H resulta que es esta escala de altura más o menos 7.3 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si la presión P sub 0, que este valor es prácticamente estándar, ¿no? La presión al nivel del mar varía, ¿verdad? O sea, en realidad varía porque depende de las condiciones climáticas de un día para otro. Pero en general podemos decir que lo podemos tomar constante y lo vamos a tomar como 1000 hectopascales. La unidad de hectopascales, dirán ustedes, qué unidad tan rara, ¿por qué no usar pascales? Esto tiene que ver un poco porque históricamente la presión se medía en milibares.
Entonces la presión atmosférica a nivel del mar era 1000 milibares. Entonces me imagino que para dejar ese número 1000, ¿verdad? En lugar de decir 100.000 pascales, ¿verdad? Simplemente decimos 1000 hectopascales y los números pues quedan igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que la unidad que vamos a utilizar de presión es hectopascales. Entonces, bueno, si entonces este P sub 0, ¿verdad? Lo vamos a tomar siempre como 1000 hectopascales. Entonces, por ejemplo, para una presión que sea 10 veces menor que la presión a nivel del mar, sería una presión de 100 hectopascales. Y según la fórmula de acá arriba, eso se alcanzaría a una altura de más o menos 16.8 kilómetros. O sea que hay que subir más o menos a 17 kilómetros para que la presión atmosférica decrezca a la décima parte de su valor. Otros valores de la presión que son interesantes, ya por motivos propios de la atmósfera del planeta, es cuando la presión toma el valor de 500 hectopascales. Esto se alcanza a una altura aproximadamente de 5 kilómetros o 5000 metros. Esta altura es interesante porque podemos ver la vorticidad, que es básicamente el rotacional, ¿sí? El rotacional del campo de velocidad del viento. Y la vorticidad es importante porque nos dice en dónde pueden formarse remolinos. Vamos a ver un ejemplo de esto también más adelante. Y la otra altura que es interesante es la altura marcada por los 850 hectopascales. Y eso corresponde a una altura en kilómetros como de 1.2. Para fines prácticos, de hecho, la ciudad de Guatemala está a esta altura. Acá, en esta ciudad capital, la presión siempre anda más o menos alrededor de los 850 hectopascales. Y nuestra altura, pues más o menos coincide con esta, ¿no? Entre 1200, 1500 metros sobre el nivel del mar. Y esta altura es interesante porque es la frontera planetaria, o también la capa de frontera planetaria. Digamos que es la capa de la troposfera más cercana al suelo. Entonces, esta capa es importante porque cuando hablamos de flujo de aire en la atmósfera, es el primer kilómetro en donde se ve, por ejemplo, más turbulencia. Turbulencia y fricción. Fricción que ocurre por la interfase entre la atmósfera y la parte sólida de la Tierra. Entonces, el primer kilómetro vamos a decir que es un flujo de viento que experimenta cierta fricción y turbulencia. Arriba de 1 kilómetro podemos considerar que no hay fricción y el viento, digamos que, vamos a decir que sopla libremente sin que haya fricción. Esto también lo vamos a hacer más preciso en clases más adelante. Ahora veamos, si quisiéramos ser más precisos y decir, bueno, pero ya vimos que la atmósfera en realidad no es isotérmica, su temperatura varía. Entonces, perdón, atmósfera no isotérmica. Entonces lo que hacemos ahora es que esta escala de altura que depende de la temperatura, pues ahora es una función de la altura, ¿no? Temperatura como función de la altura en general. Entonces ya no es constante. A la hora de plantear nuestra ecuación de equilibrio hidrostático, entonces H se vuelve una función de Z. Y lo más que podemos hacer es separar las variables, ¿no? El lado izquierdo lo podemos integrar todavía, pero el lado derecho no, a menos que nosotros especifiquemos cuál es la variación funcional de esta H con Z. En otras palabras, tendríamos que especificar cómo varía la temperatura con la altura. Entonces, para que veamos que la aproximación de tomar la temperatura constante no es realmente descabellada, podemos ver esta gráfica. Entonces esta gráfica también tomada del libro de texto, tenemos de nuevo en el eje vertical la altura Z en kilómetros y en el eje horizontal la presión en hectopascales. Lo que es interesante acá es que
La línea continua es lo que se observa, es la variación de la presión según observaciones y mediciones directas. Y la línea punteada es la presión tomando temperatura constante. Entonces, vean ustedes que las dos están prácticamente muy juntas. Están tan juntas que cuesta decir cuál es la línea recta y cuál es la línea que tiene un poquito de curvatura. Entonces, la línea punteada es la de t constante. Entonces, esa es la línea recta, ¿no? Porque recuerden, una función exponencial en escala logarítmica, así como está aquí abajo, esta es escala logarítmica, pues se ve como una línea recta. Entonces, esa línea punteada es recta. Y lo que vemos es que la línea continua pasa a veces arriba como acá, a veces un poquito más abajo como acá, a veces vuelve a subir acá. Y esas son las variaciones en la presión reales en la atmósfera, tomando en cuenta los cambios en temperatura. Entonces vemos que los cambios en temperatura no afectan realmente mucho la presión. Entonces por eso es que para muchos fines prácticos es sencillo y es muy eficiente tomar la temperatura como constante, ¿verdad? Entonces la aproximación de una atmósfera isotérmica en realidad no es una mala aproximación, al contrario, es una muy buena aproximación. Entonces, con esto nosotros podemos justificar el fijar un valor constante a la atmósfera. A ver. Bueno, entonces, sí, entonces es en la siguiente clase, entonces en donde vamos a ver un par de ejemplos de perfiles de temperatura y ver cómo varía esa, esa temperatura con la altura y los efectos que tiene en presión. Entonces, por el momento, pues esto sería todo. Como ven, es física bastante sencilla, ¿verdad? Únicamente condición hidrostática y tratar de utilizar esta fórmula ya no en general, sino al contexto propio de la atmósfera terrestre. Entonces, por hoy nos estaríamos quedando acá.